Buenos días a todos. Estamos contentos, mi esposa y yo, de volver a estar aquí de nuevo entre vosotros en la congregación. Ha sido un mes que hemos estado fuera y la verdad que ha sido un mes complicado siempre entre unas cosas y otras. Bueno, aquí estamos, de nuevo dispuestos a seguir en la brecha. No sé el tiempo que podremos seguir manteniendo el local abierto, porque tal y como van las cosas, pues no sabemos cuáles serán las decisiones que se vayan tomando. Por eso dije en un WhatsApp que mandé el otro día que aprovechemos mientras podemos reunirnos, porque a lo mejor vienen otros momentos en los cuales no vamos a poder reunir. Yo entiendo que algunos tienen miedo. El jueves nuestro hermano José Cisniega dio un estudio muy bonito sobre el tema del temor. Y yo creo que tendríamos que hablar, en vez de miedo, tendríamos que hablar de preocupados o de responsabilidad, que es de lo que se trata, ¿no? De que tomemos las medidas, como siempre venimos tomando medidas para evitar los contagios, pero el miedo no es bueno, ni en esto ni en nada, ¿eh? Al contrario, nos quita la alegría. Estamos entrando en una sociedad en la cual todo este distanciamiento social y todas estas cosas está trayendo tristeza. No sé si vosotros lo notáis a vuestro alrededor, pero yo sí lo noto. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que dar un empujón a la alegría y a la confianza en el Señor en todos los aspectos. ¿Qué es lo que nos puede pasar si nos contagiamos? Lo máximo, que nos muramos. Eso es lo que nos puede pasar. A lo mejor alguno piensa que no se va a morir nunca. No lo sé. Y entonces se resguarda tanto y se protege tanto porque piensa que no se va a morir nunca. Pero nos vamos a morir. Es decir, yo no estoy diciendo que seamos irresponsables, ni mucho menos, pero que tenemos que seguir viviendo y que tenemos que seguir haciendo la vida, con nuestras precauciones y también con nuestra confianza puesta en el Señor. Es decir, aprovechemos mientras podamos para reunirnos, para alimentarnos espiritualmente, para aprender de la palabra los jueves, para estrechar los lazos de fraternidad entre nosotros. Bastante desgracia es que ya no podemos abrazarnos, y podemos besarnos, pero no pongamos nosotros más límites que los que ya han puesto las autoridades, porque a veces nosotros ponemos mucho más límites. Ven, reúnete, esté tranquilo, vamos al Mercadona, vamos a estos sitios y no tenemos tanto miedo. Sin embargo, a veces en el tema de la iglesia parece que tenemos más miedo al respecto. Vamos a orar por aquellos que están sufriendo en estos momentos la enfermedad. Tenemos algunos hermanos de la iglesia que están afectados, pero hasta la fecha Dios nos ha protegido a todos y todos los que han pasado por el corona lo han pasado bien, eso lo han pasado mal, pero lo han sobrepasado. Y también pidamos por Ariel y por nuestra hermana Keila, que sabéis que ha fallecido su madre en la semana pasada. Y como ha dicho antes nuestro hermano Carlos Ariel, los jueves vamos a empezar con un libro, a estudiar el libro de Eclesiastés. Estaba tentado entre Eclesiastés y Hebreos. Pero bueno, como hemos visto uno del Nuevo Testamento, vamos a irnos al Antiguo y vamos a estudiar Eclesiastés. A las 7 tenemos reunión de oración y a las 8 tenemos el estudio bíblico. Y entrando en el mensaje, voy a leer dos textos en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 y 6, y luego Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Dice así el texto, fijaros, voy a recalcar en unas frases finales. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fijaros, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 10 del capítulo 5 dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No sé si os habéis fijado que en los dos textos dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él, para Dios, reyes y sacerdotes sobre la tierra para servirle a Él. En los tiempos antiguos
Los hijos de las grandes familias, de los poderosos, acostumbraban a separarse desde muy pequeños de sus casas y eran recluidos en conventos donde aprendían diferentes artes en cuanto a la religión, las ciencias y la política. Esto formaba parte de un proceso para crecer en sabiduría y conocimiento y luego así poder cumplir con el papel de ser los herederos y reyes de toda una nación. De la misma forma, nuestro paso por la tierra es un tiempo de adquirir conocimiento y sabiduría. Es un tiempo para formarnos como reyes al servicio de Dios. Esto es lo que acabamos de leer en Apocalipsis, al servicio del Padre. Pero desafortunadamente muchos de nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, nos hemos olvidado de nuestro linaje. Nos hemos olvidado de que venimos de la realeza y en ocasiones por ello hemos actuado como mendigos. Hoy, a través de este mensaje, quiero exhortaros a dejar comportamientos de mendigos y actuar como verdaderos reyes escogidos que somos para Dios. Para entender esto, vamos a ver qué cosas son las que caracterizan a los mendigos y qué comportamientos inadecuados, por tanto, debemos cambiar nosotros si nos vemos reflejados en esas actitudes de mendigos, porque no olvidemos que somos príncipes. Y si somos príncipes, algún día seremos reyes y por tanto también seremos herederos y coherederos con Cristo. Lógicamente, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, como dice Romanos capítulo 8, versículo 17. En primer lugar, una característica que se da en los mendigos es que no huelen bien. El olor de un mendigo o de una persona que lleva días sin bañarse es un olor muy desagradable. Los que tenemos la oportunidad de servir a los más desfavorecidos de esta sociedad, en centros Tahor, en el local que tenemos, somos muy conscientes del mal olor que desprenden la mayoría de los que van allí a ducharse, de los que están viviendo en las calles. En lo espiritual, el mendigo que huele mal es aquella persona que aún conociendo a Cristo vive en una vida de pecado y no hace nada por cambiar esa situación. Así como el olor del mendigo es desagradable, nos hace a veces taparnos la nariz, a algunos les produce náuseas esos olores tan fuertes. A veces ellos están tan metidos en esos olores que no los perciben, que no se dan cuenta. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros como cristianos que somos, que estamos tan metidos en el pecado que no lo olemos, que no nos damos cuenta de lo desagradable que es, pero sin embargo ese olor desagradable sí que produce náuseas al Señor. Cuando nosotros como cristianos damos un mal testimonio, estamos oliendo mal. Estamos teniendo un olor desagradable para Dios y para aquellos que están a nuestro alrededor, que conviven con nosotros y que saben de nuestra condición de cristianos. Dice el apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 1 al 3, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Jesús, que era el gran rey, que es el gran rey de reyes, permitió que Marta vertiera todo su frasco de perfume sobre sus pies. ¿Qué nos estaba queriendo decir con su acción esta mujer en el espíritu? Ella simplemente estaba corroborando que toda su casa olía bien, ya que Jesús estaba hospedado en ella, como claro ejemplo de que en esa casa había un buen testimonio. Por si no fuera así, Jesús no se hubiera hospedado en esa casa. Por eso, digo, esta mujer, Marta, María, vertió mucho dinero, ahorró mucho dinero para comprar no cualquier perfume, sino el mejor de todos los perfumes. De la misma manera, Dios quiere que nosotros, sus hijos, tengamos el mejor olor, que las personas del mundo nos busquen y nos imiten en nuestros caminos por nuestro buen olor, por nuestro buen testimonio. Qué bonito ese día es
que la gente diga qué buen ejemplo tenemos en esta persona, en este cristiano, y buscaran estar con nosotros, buscaran imitarnos. ¿Por qué? Porque ven un buen olor en nuestras vidas, porque están viendo un buen testimonio. Judas sintió egoísmo, envidia. Como dice el refrán, envidia es mejor despertarla que sentirla. Y por ello es mejor que cuando hablen de nosotros sea porque olamos bien. Tú, no te olvides, eres hijo de un rey, eres hijo del gran rey, y un rey siempre usa el mejor de todos los perfumes. ¿Y cuál es nuestro mejor perfume? Como estoy diciendo, nuestro testimonio. No perdamos nunca de vista que no basta con ser cristianos, no basta con sentirnos cristianos, sino que tenemos que dar un buen testimonio de lo que decimos que somos. Por lo tanto, no permitas que en tu vida entren malos olores espirituales. En segundo lugar, otra característica de los mendigos es que no comen bien. Por lo general, los mendigos comen de lo que la gente les da, comen de las sobras de los restaurantes, comen de lo que la gente desecha, cogen comida de la basura y a veces utilizan drogas o pegamentos para calmar el hambre. Su comida es siempre una incertidumbre, ya que si desayunan no saben si van a comer y si comen no saben si van a cenar. En lo espiritual, los mendigos que no comen bien son aquellos cristianos que no se alimentan de la lectura de la palabra, que a veces, muchas veces la leemos, porque estoy seguro que la leemos en nuestras casas, pero la leemos de una manera rápida y no reflexionamos, no masticamos, no nos nutrimos de ella. Hacemos de la Biblia, de la lectura, de la palabra, hacemos una comida basura. La palabra que nutre es la que se lee, la palabra que nutre es la que se medita, la palabra que nutre es la que se recibe y por tanto la palabra, una vez que es alimento, que es nutrición para nosotros, también es la palabra que nosotros aplicamos. Y eso es lo fundamental. Lucas capítulo 4, versículo 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Estos pasajes nos muestran la tentación de Jesús. Sabemos cuándo dijo Jesús estos pasajes, después de su bautismo, después de cuando estaba en el desierto y allí estaba débil en la carne, porque no había decidido ayunar y allí estaba siendo tentado por el diablo. Pero Jesús sacó fuerzas para resistir las tentaciones. ¿Por qué? Porque Él conocía la palabra, porque Él había leído, porque Él había meditado y Él estaba bien nutrido espiritualmente. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios fue revelada a los hombres. Al presentarse Jesús en la tierra, Él se hizo palabra, Él se hizo verbo. De la misma forma, hermanos, tus fuerzas en estos tiempos de desierto, donde te sientes debilitado, solo serán recobradas por medio de la palabra de Dios. Esta es la que te sostiene, es la que nos sostiene y la que no nos deja caer. Necesitamos, iglesia, hacer de esta palabra un diario vivir, aún en estos momentos o en los momentos de desierto por los cuales cada uno de nosotros pueda estar atravesando. Y no solamente es leerla, como he dicho, sino también reflexionar, hacerla propia, hacerla nuestra, meterla en nuestra vida para que nos nutra. A veces buscamos resultados en los ayunos, pero no podemos pretender tener respuesta de Dios si no se ha meditado antes en la palabra. Es cuestión de un principio. Los reyes nunca dejan de alimentarse. El ayuno sin palabra se convierte en una dieta de mendigo. A veces pensamos que ayunando estamos más cerca del Señor. Cuando estamos más cerca del Señor es cuando realmente conocemos la palabra y la vivimos en nuestra vida, porque la palabra es Dios, es Cristo Jesús. Y eso es lo que nos acerca realmente a Él. En tercer lugar, otra característica de los mendigos es que padecen frío. Si vemos a un mendigo en una noche fría, vemos que siempre busca refugio en los lugares más protegidos, puentes, casas abandonadas, portales, cajeros automáticos, y esto con el fin de no sentir frío y también para que nadie les moleste. Si vemos a un mendigo, vemos que su mejor protección es un saco sucio y roto o una manta que tiene agujeros por todos los lados. Desafortunadamente, por más que lo intentan, siempre sienten frío y lo peor aún es que se vuelven insensibles a muchas de esas situaciones de desierto y de frialdad que viven. Cuando estamos en centros Tabor y hablo con estas personas,
me di cuenta de que muchos de ellos se han vuelto muy insensibles. Es decir, todo lo que les pasa lo aceptan como propio ya. Y están ahí muertos, que son incapaces de reaccionar, de salir de la situación en la cual se encuentran. Es verdad, a veces nos acostumbramos tanto a unas situaciones, es decir, que aún sabiendo que son malas situaciones, seguimos estando en ella. Espiritualmente hablando, el mendigo sin abrigo es el que no tiene cabeza o no se sujeta a la autoridad. El mendigo es aquel que anda diciendo, Dios me dijo, Dios me habló. El mendigo es aquel que ejerce un ministerio sin que nadie le haya reconocido su don para él. El mendigo es aquel que da profecía sin pasar antes por el tapiz de la palabra de Dios. El mendigo es aquel que ve siempre demonios por todos los lados. Hay cristianos que todo lo ven mal por todos los lados, que ven el diablo absolutamente por todos los lados. Yo lo que veo siempre es el poder de Dios. El diablo no tiene más poder que el que Dios le ha dejado, Y ese es lo que nosotros como cristianos tenemos que ver, el poder de Dios. Nosotros estamos en victoria, no estamos en derrota. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. El diablo, claro que va a intentar hacer de las suyas. Pero si realmente estamos bien unidos en yugo con el Señor, el diablo no tiene nada que hacer, porque no se puede meter en cada uno en nosotros. Lucas capítulo 16, versículo 3 dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. En este pasaje vemos como un hombre que está bajo la sujeción de su amo comienza a hacer las cosas a su manera, no cumple correctamente con su cometido de mayordomo y como resultado va a perder su trabajo y su posición. Automáticamente su primer pensamiento es, la única acción que tengo para vivir es mendigar. Un cristiano que no es consciente del lugar que ocupa en el plan de Dios, como esposo o esposa, como padre o como madre, como líder espiritual, como pastor o como maestro, quedará fuera del lugar que le corresponde y el respaldo de Dios se apartará de él. La reacción de este hombre del pasaje de Lucas 16 fue ir a donde estaban los deudores de su amo y cobrar parte de la deuda para sí, para no quedarse mendigando y no tener hambre. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debes? 100. Pon 50. ¿Y qué va a hacer con los otros 50? Quedarse él con eso. Es decir, no es honesto lo que está haciendo, pero lo que nos está queriendo decir, Jesús con esta parábola es que la gente del mundo a veces es mucho más sagaz que los cristianos, que la gente de Dios. Por eso, todos nosotros, si no queremos encontrarnos en una situación de mendigar, de vivir espiritualmente como mendigos, tenemos que estar cerca de la autoridad, tenemos que estar en la autoridad de Dios, en la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es decir, ¿para qué? Para que no perdamos el lugar que nos corresponde como hijos del gran rey que somos, como príncipes que somos. ¿Para qué? Para no enfriarnos espiritualmente y llegar a perder la vida eterna. Mateo en el capítulo 7, versículos 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De la misma forma, cuando nosotros queremos hacer todas las cosas por nuestras propias fuerzas y sin el respaldo de Dios, nunca seremos reconocidos como sus reyes, sino como mendigos. El rey es el que usa la mejor cobertura, los mejores abrigos. ¿Y qué mejor abrigo que habitar siempre bajo la presencia del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente para que no moramos de frío espiritual? Otra característica de los mendigos es que no trabajan. Por lo general, los mendigos no tienen oficio. Su único oficio es el de pararse a pedir dinero, ya que no saben o no quieren hacer ninguna otra actividad. Por lo general, lo que consiguen es primero para sus vicios y si les sobra, para comprar comida. Y ahí lo vamos viendo también en Centro Estaor. Nosotros damos un servicio, pero ellos si quieren más. Quieren que les compremos cuchillas, quieren que les compremos jabón, quieren afeitarse.
¿Por qué? Para que todo ese dinero que ellos utilizan en eso, gastárselo en su vino, en sus drogas, en sus cosas. Y hemos dicho, no, nosotros damos este servicio. Lo otro, comprarlo vosotros. ¿Por qué? Porque si no, al final estamos facilitándoles que beban más, que se gasten más en droga. Y tiene que pensar que si ellos quieren estar afeitados, tendrán que comprarse por lo menos una cuchilla, tendrán que comprarse por lo menos el jabón. Y hemos dejado de darlo, porque vemos que cada vez son gente, y además ellos piden y sacan. ¿Pero en qué lo utilizan? Pues en alcohol. En lo que no deben al respecto. Por eso digo que lo primero que consiguen es para el vicio, y si les sobra, para comprar comida. Detrás de esta gente que deambula por las calles, muchos de ellos han hecho carreras universitarias, algunos son profesionales y sin embargo se encuentran en una situación deplorable, por circunstancias, por verse fracasados, por traumas, por adicciones y también en algunos casos por pereza. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 25, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. En el ámbito espiritual, el mendigo es aquella persona que sabe que tiene un ministerio o un llamado de Dios, pero ante el más mínimo inconveniente o fallo, o muchas veces por pereza, de no hacer un mayor esfuerzo, de orar, de trabajar, dejan el ministerio en mitad del camino. Así como dice el versículo que el que no trabaja no coma, de la misma forma no esperemos respuesta de Dios en nuestro ministerio, no esperemos crecimiento en nuestra iglesia, no esperemos crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros, si nosotros realmente no nos esforzamos en hacer las cosas correctamente para Él, conforme con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Segundo de Timoteo capítulo 2 dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Y hay mucha gente que quiere tener frutos y no trabaja. ¿Qué comemos nosotros los reyes cuando trabajamos para el Señor? Comemos del fruto que dan nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo y de las bendiciones materiales que vienen con estas. A través de la Biblia vemos claros ejemplos de los reyes que trabajaron para la obra de Dios y vieron respuesta de Dios. Uno de ellos fue Salomón, que siempre produjo y multiplicó. Hermanos, recordemos que el Señor no resta ni divide, sino que multiplica y suma. Pero esto es para los que están siempre esperando que le den, sino para los que trabajan. Hay gente que siempre está esperando que le den y nunca da. Hay gente que viene y me dice, ¿qué hay para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Y tú qué estás dando? ¿Qué das? Porque todos tenemos algo para dar. A lo mejor puedes dar una palabra, puedes dar un abrazo, puedes dar una llamada telefónica, puedes dar un apoyo. Conforme tengas, porque a veces pensamos que para dar simplemente hay que tener dinero. Para dar hay que tener voluntad de dar, y cada uno da lo que tiene, y el que da lo que tiene no se le puede pedir absolutamente más. Hay mucha gente en la iglesia que es mendiga porque siempre está esperando recibir un abrazo, recibir un saludo, recibir algo. No estoy refiriendo a cosas materiales, pero ¿tú qué das? A veces entras a la iglesia y tal como entras te marchas. No has dicho ni buenos días, no has dicho hola, te has enterado por el WhatsApp, por el atrio que un hermano ha fallecido un familiar o tiene una necesidad, le has dado el consuelo, te has acercado, le has dicho hermano o hermana, estamos aquí contigo, lo has hecho. Tú quieres que la gente tenga para ti, me parece bien, pero si tú no siembras no vas a recoger. Hay gente que dice que está sola. ¿Estás sola? ¿Por qué estás solo? Porque nunca has estado acompañando a nadie. No seamos mendigos, demos en vez de estar pidiendo. En quinto lugar, otra característica es que los mendigos no suelen gozar de buena salud. Si habéis hablado con algunos de estas personas que están en la calle, lo primero que vemos es su boca y a la mayoría le faltan los dientes. Carecen de dientes. Tampoco, por lo general, tienen una buena salud física. Casi siempre se están quejando de algún dolor. Muchos de ellos no están bien atendidos médicamente, pues no le dan importancia a su propia integridad física. Sin embargo, los reyes gozan de los mejores médicos y de las mejores medicinas. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén en Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Los cristianos con mentalidad de reyes se cuidan y se preocupan por su salud, aunque saben que la salud del cuerpo no la tienen garantizada, pero también saben que la sanidad del corazón sí. A veces vivimos más preocupados por nuestra salud física que por nuestra salud del corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en una dependencia total de Dios y confiamos en Él, nosotros sabemos que aunque físicamente no estemos bien, porque nadie nos ha dicho que los cristianos no íbamos a sufrir enfermedades, sin embargo, si nosotros tenemos una buena dependencia y confianza en el Señor, sabemos que lo que nos está pasando está siempre controlado por Él. Y que si Él lo está permitiendo es porque entiende que eso es lo mejor en ese momento para nuestras vidas. Para la vida nuestra y a veces también para la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Nosotros los cristianos, los que realmente tenemos una mentalidad de reyes, no estamos preocupados obsesionadamente con nuestra salud, porque sabemos o debemos saber que nuestra salud se va deteriorando a lo largo del paso del tiempo y que es algo normal que nos va a ir ocurriendo. Pero ¿cuándo se va a deteriorar totalmente nuestra salud? No lo sabemos. Y sin embargo vivimos siendo jóvenes despreocupados de nuestra vida espiritual. Y no sabemos si vamos a llegar a mañana. Y esa es vamos preocupándonos realmente de la vida espiritual. Y busquemos a Dios, pero a Dios no hay que ir a buscarlo a las clínicas y a los hospitales. Él se encuentra en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dios está en nosotros. Habita en nosotros. Está con nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo, que haga su labor. Y que nos conforme en los momentos difíciles, que nos fortalezca, que nos cambie la visión, que renueve nuestras mentes. Dejémosle que Él trabaje en esas mentes tan poderosas que tenemos y que a veces esa loca de la mente nos pretende llevar por otros caminos que no son los caminos de Dios. Dios está en nosotros, tenemos el Espíritu Santo para que Él llene y nos ayude en las circunstancias de nuestras vidas. Si realmente a pesar de las circunstancias por las cuales podamos estar viviendo cada uno de nosotros, dejamos que el Espíritu Santo ejerza control, a pesar de los problemas tendremos paz y gozo. Tendremos paz y gozo en nuestras vidas. En sexto lugar, los mendigos normalmente no tienen heredad, no tienen herencia. La mayoría de ellos no tienen a nadie que les van a dejar dinero o una herencia. Para la mayoría de ellos, la única herencia es el pavimento, es en la calle, son las aceras y son esos lugares oscuros y escondidos en donde se refugian para no ser atacados y robados. Y vosotros podéis decir, ¿y quién roba a un mendigo? Que no tiene nada. ¿Quién roba a un mendigo? Ellos mismos se roban. Ellos mismos se roban. Cuando duermen, normalmente todo lo que tienen, la poca cosa que tienen, las mantas, la ropa o los sacos, suelen dormir encima de ellos. Porque si lo dejan a los pies, pasa otro y se los lleva. Otro mendigo, porque ¿quién de nosotros cogería un saco en esas circunstancias? Qué triste es. A veces el hombre es el mayor enemigo del hombre. Somos a veces como animales, en ese sentido. Bueno, pues como digo, no tienen nada más que esos lugares escondidos donde se refugian para no ser atacados y robados. Es más, en muchos casos los que tienen algo que heredar son desheredados por sus familias. Sus propias familias no quieren saber absolutamente nada de ellos. Para nosotros los reyes, sin embargo, hay una promesa de herencia en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, es decir, nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros como reyes tenemos un lugar especial en la mesa del Señor. Tenemos una promesa que el Padre cumplirá por nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 en adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Habéis escuchado bien cuál es nuestra herencia? Una herencia incorruptible, que nunca se va a corromper, incontaminada, pura, inaccesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice en el versículo 9, mas vosotros, fijaros, qué descripción tan preciosa hace de nosotros, los reyes que somos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos todas esas cosas preciosas, pero con una finalidad, para anunciar las virtudes de Dios, que nosotros conocemos, que vivimos, que experimentamos la vida. ¿Para qué? Para que otros también puedan venir a la luz admirable que es el Señor. Termino. El propósito de este mensaje ha sido que seamos conscientes desde la humildad de quiénes somos. Dios no nos ha rescatado de la muerte, no nos ha limpiado del pecado para seguir siendo mendigos, sino para hacernos hijos del gran Rey, y por tanto príncipes, y sin príncipes algún día reyes, y por ello coherederos, como decía al principio, del reino celestial. Pero para ello debemos cambiar nuestro carácter, ese carácter de mendigos a reyes, pero siempre al servicio del Padre, teniendo siempre presente que para ser un buen rey debemos oler a un buen testimonio, alimentarnos a diario de la palabra de Dios, estar bajo autoridad y cobertura espiritual, trabajar con honestidad en los dones que Dios nos ha dado, buscar la sanidad interior y perseverar en la fe para heredar la vida eterna. Y termino con un recordatorio. Los mendigos piden, los reyes dan. Los mendigos piden, los reyes dan. ¿Somos mendigos o somos reyes? Pues entonces, ¿qué tienes tú para dar hoy? ¿Qué tienes tú para dar hoy? Recuerda esto siempre. Si te consideras un rey, da. Si te consideras un mendigo, sigue pidiendo y sigue quedándote donde no debes de estar. Que el Señor os bendiga.